¿Qué pasaría si el costo de capital lo dejo en el 15%, pero cómo se modificarían las probabilidades para que aquí la suma me dé 2,21? Entonces, imaginen que yo estoy aquí, ¿no? Vamos a ver cómo logramos ese 2,21 acá. Porque en realidad uno podría decir que se puede llegar con muchas combinaciones y lo cierto es que sí. Ahora, tengo 3, no puedo usar el solver aquí. En todo caso, tengo que resolver una y después hacer el solver para las otras 2. Pero suponiendo que yo diga, bueno, el caso base ya no va a ser 25, lo más probable es que si la cosa va a andar mal, el caso base, bueno, vamos a ponerle acá, perdón, el pesimista tenga la mayor ponderación. Entonces digo, a ver, caso pesimista. Antes habíamos puesto 25. Ahora le voy a poner, le dejo 50, ¿no? 50. Ahí le voy a poner, claro, el pesimista pasa a ser el base ahora. Este sería, sí, claro, pasaría a ser el base. Entonces le tengo que poner acá un poco menos. Vamos a ponerle 10%, tengo 50, 60 y 30 acá. Fíjense que tampoco llego al 2,21. Entonces, ¿qué pasa? Es evidente que uno le tiene que poner una probabilidad muy grande al caso pesimista para que se resuelva esto. Acá dice 20 y acá entonces ahora va a ser 60. 60, 80, 90. A ver si estaba bien copiado. Sí, está bien copiado. 60, 155. Vamos a tener que poner 10. Hay un calculito que me parece que lo tengo mal. No, está bien. 207. Bueno, como ven, esto es lo que quería mostrar. Tengo que ponerle una probabilidad muy alta a este y muy baja a los otros. La combinación, ¿no? 75. Ni siquiera nos da en el escenario de probabilidad ponderada, porque claro, es una tasa enorme. No hay una combinación que satisfaga la ecuación. A ver, lo voy a probar con Solver. Entonces voy a decir así. Esto sería, al escenario optimista le voy a asignar una probabilidad muy baja y todo tiene que sumar 100. Entonces, acá cambiando estas dos cifras, acá tiene que darme 2,21. Me parece que no hay combinación que valga acá.
Bueno, no. En este ejemplo, igual se prueba lo que quería probar. Entonces, peor aún, lo que suele ocurrir a veces, como si yo le hubiera puesto otra tasa, en vez de esto pasar del 15 al 40 y el valor es 2,67, ahí habría que de repente asignar una probabilidad muy alta al escenario pesimista que uno no lo creería. Entonces, suele ocurrir eso. Hay que asignar una probabilidad muy alta al escenario pesimista como para que se cumpla o que se dé el mismo resultado que se obtiene asignando una prima en el costo de capital. Muy bien. Esto de la... Después vuelvo al PowerPoint, ¿no? Moneda, lo de la evaluación, moneda extranjera o local, ya lo habíamos hablado. Y habíamos hablado también lo del momentum para las inversiones. Esto lo hablamos en la clase anterior. ¿Qué pasa? Las evaluaciones en Argentina vienen con caída aguda del PBI, con inflación y caídas en general en el mercado de valores. Entonces, yo ahora no me acuerdo si hablamos de estos casos, de las inversiones hechas en Argentina según la década. ¿Llegamos a mostrar este ejemplo? El tema del tipo de cambio real, ¿lo hablamos? Creo que no. No, les pregunto si vimos esto, lo del tipo de cambio real. No, doctor. No, Perfecto. no. Ok. Entonces vamos a hablar de ello. El tema es el siguiente. Digo que hay un momento para las inversiones. Se debe evaluar cuando uno realiza una inversión en un país emergente. El tema es cuando entra, si la moneda está apreciada o está depreciada. La moneda está depreciada, entonces los activos son baratos en dólares. Mi inversión en dólares es baja. Y lo más probable, entonces, es que cuando se produzca el traspaso a precios, que viene después de una devaluación, yo obtenga un flujo de caja libre mayor en dólares. Entonces, supongamos que viene un inversor americano a Bolivia y dice, hoy la moneda está apreciada, el peso boliviano está apreciado en relación al dólar. Para ello tendría que hacer un análisis de tipo de cambio real. Ok, como el dólar hoy está barato en Bolivia, o el peso está apreciado frente al dólar, los activos me cuestan más en dólares. Y si hay peligro de una devaluación, cuando se devalúe la moneda, lo más probable es que haya una mayor inflación y con caída de la actividad económica. Entonces, resulta que yo hice una inversión importante en dólares, pero después cuando viene la devaluación, aunque hay inflación, yo cobro menos en dólares. Si tengo que remitir dividendos a la matriz, voy a remitir menores dividendos expresados en dólares en el futuro. Por lo tanto, el tipo de cambio real debe tenerse en cuenta. Al revés, si ya se produjo la corrección cambiaria y los activos están baratos en dólares, yo los compro con menos dólares, mi inversión es menor. Y después se da el caso inverso, porque la inflación se traslada a precios y el peso se vuelve a apreciar frente al dólar. Es decir, cobro un flujo de caja mayor en dólares. Entonces, se da un efecto de los dos lados. Menor inversión, mayor flujo de caja en dólares. Más inversión, menor flujo de caja en dólares. Por eso es importante observar el momento en que se realiza la inversión. Y claro, la devaluación golpea a las empresas, pero no a todas igual, porque hay que ver si tienen deuda en dólares, si son exportadoras, si pueden trasladar la devaluación a los precios o tienen más dificultades para hacerlo, si es una empresa que va a vender en pesos, si bien la inversión la hace en dólares, después cobra en pesos o en moneda local. Entonces, todo eso tiene que ver con el flujo de caja en el futuro.
y este flujo de caja, que lo cobra en pesos, expresarlo en dólares. Entonces, vamos a ver esto teniendo en cuenta este proceso. Porque después de una devaluación viene un traspaso a precios, el famoso pass-through. Esto es inflación. La inflación lleva al atraso del tipo de cambio. Este proceso en Argentina particularmente se repite permanentemente la película. El atraso del tipo de cambio luego obliga a devaluar. Y cuando se devalúa empieza toda esta película de nuevo. Entonces hay una interacción entre la inflación y el tipo de cambio. Cuando se produce la devaluación, la línea roja, acá está aumentando el tipo de cambio, fíjense lo que pasa en el valor de las empresas, medido por el índice de bolsa. Y al revés, cuando se empieza a retrasar el tipo de cambio, de nuevo se empieza a recuperar el valor en dólares. No es lo único que influye, pero sí que influye. Este es el tipo de cambio real medido para un periodo largo, que va desde los 80 hasta el 19. En realidad lo tengo medido hasta hasta julio de 2020. Y lo que nosotros detectamos, y esto lo hicimos con una base, por eso les preguntaba la clase anterior, ¿cuál es el año base para establecer el tipo de cambio real en Bolivia? Sin ninguna duda, los economistas deben haber consensuado, o por lo menos debe haber cierto consenso en la profesión acerca de que en tal año el tipo de cambio real era de equilibrio porque la balanza de pagos estaba en equilibrio. Es un criterio, no es el único. Pero entonces uno establece que, por ejemplo, en el año, en fin, no lo sé, pero en nuestro caso hay un consenso en la profesión que en 2008 es un año de equilibrio. Tal vez para Bolivia sea el 2010 u otro año. Sin embargo, ¿por qué lo hacemos? Porque sabemos que cuando queda por debajo de ese 1 que nosotros definimos aquí, ese 1 es el tipo de cambio de equilibrio, empiezan los reclamos por aumentar el tipo de cambio, por devaluar la moneda. Y lo confirman las devaluaciones. Estas explosiones rojas que ustedes ven aquí son devaluaciones agudas, que se producen después de que se atrasó el tipo de cambio. Fíjense acá que la devaluación hace que el tipo de cambio aumente y caiga el PBI, que son las columnas celestes. Luego se empieza a retrasar y la mayoría de las veces el PBI crece, hasta que se produce otra devaluación cuando el tipo de cambio se atrasa. Esa devaluación, como ven, genera esta explosión y esta caída fuerte del PBI. El tipo de cambio se atrasa, acá se atrasó durante toda la década del 90 en la convertibilidad y el PBI en su mayor parte creció, hasta que no aguantó más y se produce la devaluación. Cuando se produce la devaluación es una fuerte caída del PBI de nuevo. Y se empieza a atrasar, y se empieza a atrasar, y se empieza a atrasar, y la mayoría de las veces ustedes ven que el producto crece. Bueno, aquí está peleando cerca del tipo de cambio de equilibrio, hay un par de devaluaciones más, acá hay otra vez una caída del PBI. Entonces eso es muy importante cuando uno mira la factibilidad económico-financiera de una inversión, esto es la compra de una empresa en un país emergente. Acá yo lo que muestro son tres resultados, tres hipotéticas inversiones realizadas en Argentina en 3 décadas. La década de principios de los 80, donde regió una política cambiaria, entonces uno sabía cuánto valía el dólar por día y tenía asegurado ese tipo de cambio. La década del 90, donde el tipo de cambio quedó fijo, como lo tienen ustedes ahora, en este caso era 1 por 1, y principios de 2010, donde regió una flotación sucia, y el tipo de cambio fue abajo. La pregunta es, ¿cómo le fue a la inversión argentina en alguno de esos periodos? Suponiendo que el flujo de caja crecía a la tasa del PBI en la inflación esperada. Acá lo que muestro es un ejercicio donde hay que, bueno, en realidad es un consultor que se para al principio de la década y tiene en cuenta que
año 80, la inflación fue del 65%. El cambio se encontraba muy hasta un 50%. Hay que hacer una ampliación por 4 años. La inflación nacional en el año 91, la década, había sido del 2%. Pues ya se aproximaba una inflación internacional. Y el tipo de cambio no se encontraba retrasado al principio de esa década. Y por último, al final del año de la inflación nacional de 3,7, el tipo de cambio se encontraba adelantado a 200%, es decir, venía una devaluación muy aguda y el tipo de cambio en realidad era el doble del valor de equilibrio. En todos los casos, el PRI cayó en los años anteriores, porque son todas situaciones post-devaluación. El principio de evaluación es post-devaluación. Y después se empieza a recuperar. Entonces, el ejercicio sería el siguiente. Teniendo en cuenta que el costo de capital es el 12%, hay que calcular el valor presente del free cash flow. ¿Cierto? Está ahí todo para el caso del 80 lo está resuelto. Esto es, por ejemplo, el ejercicio número 1. Por resuelto, somos un inversor que piensa que el tipo de cambio va a crecer un 80% por año, porque va a recuperarse frente a recuperar cierto atraso de 5%, porque la inflación supone que va a ser del 75%, es decir, que va a ganar 5% por año. Bueno, entonces, como les digo, el flujo de caja crece por inflación esperada más el 3%, y el tipo de cambio crece un 80% por año, y se va acumulando. Si hago el free cash flow en pesos dividido el tipo de cambio, me da el free cash flow en dólares. Si descuento con el 15, me da el valor presente, que en este caso es de 319 millones. Ahora bien, acá lo que aparece en este gráfico es ustedes tienen que, les voy a dejar este ejercicio para hacerlo, que lo traigan para el sábado. Tienen que hacer el 2 y el 3. Y acá lo que hice fue un ejercicio más largo, para 10 años, pero con las mismas hipótesis. Y fíjense cómo le fue a un inversor que estaba al principio de los 80 y que calculaba que su PB, el valor presente, iba a ser de 500 millones. Y terminó siendo de 250, es decir, la mitad. Al que estaba al principio de la década del 90, calculó un PB de 600, y fue de 747. O sea que el primero perdió y el segundo ganó. Y el tercero, que fue en la década, los 10 años que comenzaron en 2003, calculó un PB de 590 y terminó con un PB que fue casi el doble, fue de 1012. Ustedes tienen que hacer lo mismo en este ejercicio, pero para 5 años. ¿Entendieron entonces el ejemplo? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Hola. Doctor, una vez más, ¿podría explicar, por favor? Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a ir a un Excel porque así lo ven, ¿no? Ustedes tienen que les dice que la inflación la tienen que suponer el 75%, en el primer caso. Y el tipo de cambio se encuentra retrasado en un 50%. Pero van a asumir que el tipo de cambio va a crecer 80% por año. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio? Voy a un Excel. Estos son 5 años, ¿no?
vamos a poner lo siguiente. Ustedes están al final del año cero. Acá tienen el free cash flow en pesos. Acá el tipo de cambio. Y acá el free cash flow en dólares. Entonces, vamos a poner por acá el costo de capital, 15%. Vamos a inflación y variación del tipo de cambio. Esto es anual, ¿no? Ponen 75% y acá 80%. Así que el dólar va a ir más rápido que la inflación. Entonces esto va a ser así. Yo empiezo con 100 por... y del crecimiento del PBI. Crecimiento PBI. 3% por año. Entonces me vengo acá y digo, más 100 por 1 más la tasa de crecimiento del PBI, por 1 más la tasa de inflación. O sea, se van a componer el PBI y la tasa de inflación. Y después copio. Y acá van a tener que hacer esto. Para que este flujo de caja que va a crecer también de nuevo a esta tasa. O sea que va a crecer más o menos casi un 78, 79 por año. Todos los años va a crecer el 75 más el 3%. Acá ya tengo el flujo de caja, entonces estimado en pesos. Pero el tipo de cambio también va a variar. Vamos a hacer la variación del tipo de cambio. El primer año empiezo con 1 y va a ser por... Toman un valor nocional de 1. Ese al 80%, perdón. Les va a dar 1,8. Y acá, en el anterior, y también lo multiplican por 1,8. Lo anclan ahí. Y ese es el tipo de cambio proyectado. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Luego, flujo de caja en pesos dividido tipo de cambio. Ahí lo tienen el flujo de caja en dólares. El PB es simplemente aplicar la fórmula. Vamos a BNA. En tasa usan el 15. En valores, todo esto. $2.360. Esta sería la forma. Ahora tienen que hacerlo para los otros dos casos. Vuelvo acá. Tienen que hacer el segundo caso como si estuvieran parados al principio del año. La inflación fue del 2 y el tipo de cambio no se encuentra atrasado. Entonces, bueno, acá ustedes tengan en cuenta que el PBI crecía al 3 y la inflación era del 2. Entonces, proyecten el flujo de caja teniendo en cuenta estos datos. Yo proyecté el anterior con la inflación del 75, pero acá es el 2.
y en el otro del 3,7. Y el tipo de cambio se encontraba adelantado. Entonces, el primer ejemplo que yo les di era un tipo de cambio retrasado que se recupera en parte. El segundo no está atrasado. Lo que tienen que mirar es eso, la evolución del tipo de cambio que ustedes planifican respecto de la inflación. Y el tercero se encuentra adelantado. Es justamente lo inverso. Es una posibilidad. A modo de ejemplo, el ejercicio fue resuelto como si hubiera un inversor que piensa que el tipo de cambio crece 80% por año, ¿ven? 1,8, 3,24, etc. Y la inflación un 75%, más el 3% que crece el PIB. Bueno, háganlo para la próxima y lo vemos. Muchas gracias, doctor. Una cosita. La próxima nos queda esto que es cortito, el tema de las primas y descuentos. Y vayan entonces, traigan casi terminado, por lo menos en la parte cuantitativa, ya traigan terminado la valoración de Telcel. Ah, y eso sí, es muy importante, cuando busquen las empresas para el beta comparable, en la misma página estos múltiplos. Se llama EV/EBITDA. O sea, que en la muestra de comparables ustedes van a tener las empresas con sus betas y también fíjense cuál es el múltiplo de cada empresa, Enterprise Value EBITDA. Si no está, y no está, pero va a estar seguro, busquen este. Es Price EBITDA. Porque lo que vamos a hacer es, una vez que se tenga el valor, vamos a compararlo con el múltiplo promedio. Todavía no vimos la clase de múltiplos, pero el sábado la vamos a ver. Bien. Entonces, el sábado ya lo traen. ¿Alguna pregunta? Una consulta. ¿Cómo se determina, no me quedó claro, si el tipo de cambio está atrasado o adelantado? Bueno, por eso digo, en realidad seguramente debe haber algún cálculo en Bolivia que haya hecho un economista respecto del tipo de cambio real. ¿Cuál es la base en realidad? Porque si no tengo una base no puedo decir si está adelantado o atrasado. Entonces hay que elegir un año base. En Argentina se eligió el 2008. ¿Por qué se eligió el 2008? Porque era un año donde el dólar, el tipo de cambio, generaba un cierto equilibrio en la balanza de pagos. ¿Qué es un cierto equilibrio? Bueno, ustedes vieron que en la balanza de pagos tienen básicamente la cuenta corriente, donde la balanza comercial es el núcleo. Estuve mirando ahí en el caso de Bolivia, estuve mirando el balance de pagos, y la cuenta comercial, la balanza comercial es deficitaria. Pero uno igual puede mantener el equilibrio porque, por ejemplo, tiene otras entradas por la cuenta corriente, como son las remesas, o como son los servicios. O también pueden ser deficitarios los servicios, pero tiene una cuenta corriente a lo mejor deficitaria. Pero eso lo puede compensar con las entradas de capital, o sea, con la cuenta capital, con la cuenta financiera. Y esa cuenta financiera, ¿qué entradas me puede traer? Y me puede traer dos tipos de entradas, básicamente. Préstamos, o sea, a mí me pueden faltar dólares por la cuenta comercial, pero me pueden entrar dólares que compensan por préstamos, o pueden entrar dólares por inversiones. Entonces, mantengo la balanza de equilibrio y no tengo que gastar las reservas. Porque si solamente hubiera cuenta comercial y es deficitaria, el Banco Central permanentemente tendría que entregar dólares para pagar importaciones, y entran menos dólares por exportaciones, y en un momento se le acaban las reservas. Entonces, eso no es de equilibrio. ¿Cuál es el año base de equilibrio, o mejor dicho, el año base que toman en Bolivia? No lo sé, pero tendrían que averiguarlo. Y eso es lo que es el ejercicio que uno hace para decir si está adelantado o atrasado. La opinión que puede tener una empresa es relativa, porque para una empresa el tipo de cambio puede estar bien y para otra puede estar mal.
por ello es que se asume un consenso. Y tienen que averiguar eso. Como un dato importante, ¿no? Como un dato importante. Eso después lo charlaremos cuando ya el sábado lo traen todo eso, porque lo que quiero es que el sábado ya tengan todo como para terminar esa valoración. Averigüen eso, a ver cuál es el año base. Tiene que haber algún estudio, seguro. Igual el año base, o la opinión acerca de si el dólar está adelantado o atrasado, es controversial. Porque si ustedes tienen en una sala 10 economistas para opinar sobre eso, van a tener 11 opiniones, no van a tener 10, van a tener 11. O sea, todo el mundo opina. Y uno dice, no, es el año 2010, no, es el año 2010. Pero hay un consenso en general. Así que ustedes lo que tienen que hacer es buscar ese año base y ahí veremos en todo caso si está atrasado o adelantado. Porque tiene que haber un estudio que lo diga. Mi opinión, mirando solamente, me parece que está atrasado. No sé cuál es el grado de atraso, me parece que está atrasado. Porque yo estuve en Santa Cruz, y estuve en La Paz, y en Santa Cruz estuve varias veces, y en Cochabamba también, y me acuerdo que en el año, creo que fue 2005 o 2004, estaba en 8 pesos por dólar, y hoy me dicen que está en 6,95. Y la inflación boliviana desde ese momento hasta ahora fue mayor a la americana. Así que desde el punto de vista de la inflación, me parece que está un poco retrasado. Igual la inflación boliviana viene siendo baja en los últimos años, pero me parece que está un poco retrasado. Pero no sé tampoco si el 8 de aquella época era un dólar alto, tal vez. Así que, por eso les digo, tienen que mirar el año base. ¿Qué otra pregunta? Una más, por favor. Hoy, entre toda la bibliografía que hemos estado viendo a través de las láminas, se han visto dos conceptos, el momentum y duration. ¿Se puede ampliar un poquito de estos dos conceptos? ¿El momentum y el otro cuál era? Duration. Claro, el momentum es lo que les estoy diciendo ahora, ¿no? Porque, ¿cuándo entro? Entro cuando la moneda está apreciada, por ejemplo, si un inversor, el gráfico les habla del momentum, si entró acá cuando el peso estaba sobrevaluado y el dólar estaba barato, invirtió muchos dólares y en realidad, después les voy a acercar otro cálculo más para que ustedes vean cómo se hizo esto, porque veo que me preguntan por el momentum, que es importante. Yo acá, en realidad, si era un inversor, compraba maquinarias y montaba una empresa invirtiendo muchos dólares porque, ya les digo, el dólar estaba barato. Pero después se produjo la devaluación. Entonces yo me quedé cobrando un flujo de caja en pesos que en dólares era menor. Entonces ese no era el momentum para la inversión. Porque, como les digo, después iba a cobrar menos dólares y había invertido muchos dólares. Ese es el momento de no entrada. El momento de entrada ideal es este, el de abajo, que es al revés a este. Es decir, se había producido la devaluación feroz, los activos estaban muy baratos, y entonces hubo que invertir poco en dólares para cobrar mucho en dólares después porque los precios subían y el dólar no subía porque ya había subido. Entonces terminó siendo un valor presente mucho mayor al pronosticado. Ese es el momento. Entrar cuando los activos están baratos en dólares. Momentum. Ese era un concepto. ¿Y el otro? Duration. Duration. Ratio. ¿No? De duración. Duration, con T. Como en inglés. Hay mucha. No llego a escuchar. No llego a escuchar, se escucha con mucho eco. A ver, Mauricio está hablando. Sí. Sí. Similar a cómo se escribe duración en español, pero con T, duración. ¿La duración? Sí. Sí, eso en realidad es una medida técnica, pero es más de los bonos que del tema de evaluación de empresas. Pero es una medida acerca de la vida media del bono, porque en realidad
cuando uno habla de bonos, tiene a lo mejor pagos de intereses que son bajos al principio y todo al final. Pero entonces uno dice, la duración es el plazo de vencimiento. Sí, pero eso es injusto, porque no estoy reconociendo que el bono me devuelve dinero antes. Entonces, capaz que el plazo de vencimiento es 30 años, pero durante los 30 años ya me estuvo devolviendo plata en forma de intereses. Entonces eso hace, mediante un cálculo técnico, que la duración del bono, teniendo en cuenta esos pagos anteriores a la fecha de vencimiento, sea menor y de repente es 13 o 14 y no 30. Más que nada eso. Pero además es una medida de cómo cambia el precio del bono con respecto a un cambio en el rendimiento exigido. Entonces eso es importante porque yo digo, cuanto más duración, más riesgoso es el bono porque sube la tasa y el precio baja más. Y viceversa. Pero acá no es tan importante. En esta parte de evaluación no es tan importante. Bueno, entonces nos estamos viendo el sábado. Traigan completo ya entonces el modelo. Y ahí vemos. Doctor, Sí. ¿el avance del día sábado es el EVA? ¿Cómo? ¿El avance del día sábado es el EVA? El avance. Sí. Sí, en realidad es para que ustedes ya lo traigan hecho y me digan, bueno, la parte cuantitativa me dio esto, etcétera, etcétera. Y la proyección de ventas me interesa. ¿Cómo llegan a la proyección de ventas? Esa es la parte que me interesa, porque el resto yo creo que ustedes van a asumir premisas en función de los datos históricos. Pero sí es importante la proyección de ventas y los datos para el cálculo del beta. Así que bueno. Creo que lo que quería preguntar el compañero es ¿cuándo vemos el EVA? El EVA, doctor, el EVA. No, sí, el EVA estaremos viéndolo, calculo que el mismo sábado. Yo ya colgué el EVA en la plataforma. Si se fijan van a ver que hay un archivo de EVA. Y doctor, el día domingo, ¿cuál sería, qué estaría programado para el día domingo? Múltiplos. Y por ahí empezamos con múltiplos el sábado mismo. Fíjense que el EVA ya está en la plataforma. Gracias. Sí, más que nada yo voy a poner múltiplos porque creo que voy a dar múltiplos antes que EVA. Vamos a ver. En múltiplos es fácil. El EVA tiene cosas interesantes. El EVA es un método más en evaluación. En realidad no les va a agregar mucho, pero sí algunos conceptos. Pero no es que les va a agregar a lo que ya vieron de métodos. Porque usar EVA en evaluación es lo mismo que el free cash flow. Exactamente lo mismo. Disfrazado, claro, pero es lo mismo. Doctor, lo interesante es de que justamente en su libro hace mención a lo que mencionaba, a la equivalencia entre el free cash flow, sí, y el valor presente del EVA, ¿no? Entonces, el valor presente deberían dar exactamente el mismo, digamos. Es un tema que usted lo menciona, pero no he visto por lo menos en ningún libro desarrollado. No, sí, da exactamente lo mismo. Es que ese método yo creo que se creó a partir del free cash flow, si bien no lo dicen. Pero EVA es un método que tiene algunas cosas interesantes, pero es como es una reinvención de la rueda. La rueda ya se conoce, la rueda la conocemos. Esto es una reinvención, el EVA es una reinvención de la rueda. Pero bueno, ok, McDonald's es una reinvención de las hamburguesas. A ver, ¿qué inventaron? Nada. Pero ustedes me dicen, ¿y es una hamburguesa? Sí, es una hamburguesa, pero lo venden de otra manera. Bueno, EVA es lo mismo, ¿eh? Y da la misma respuesta que el free cash flow. Se demuestra con álgebra, lo vamos a hacer. Ok, gracias, doctor. Tiene cosas interesantes. Bueno, entonces los dejo y los veo de nuevo el sábado. Que pasen una buena noche. Muchas gracias, doctor. Gracias, Doctor. Hasta el sábado. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta el sábado. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias por todo.